buenos días. Agradezco al director general la oportunidad que me da de intervenir en esta jornada sobre la agencia, haciendo una pequeña introducción histórica o de antecedentes de la situación actual de la disciplina o indisciplina urbanística que tenemos en la Comunidad Valenciana. Si me ponéis la pequeña presentación que había preparado, comienzo. Perfecto. Bien, entonces voy a hablar en esta introducción de cuál es la situación en la que se encuentra la Comunidad Valenciana en el horizonte de esa necesidad de una agencia de disciplina urbanística. Quizá habría que comenzar por el principio, y el principio es definir qué es la disciplina urbanística para saber de qué va esta materia. A veces hay ideas que las tenemos tan repetidas y que nosotros ya en nuestro mundo lo damos por sentado, pero que conviene quizá volver al comienzo y preguntarnos qué es la disciplina urbanística. Podríamos imaginarnos la situación que se daría si alguien que viene de fuera, imaginemos una persona ajena completamente a nosotros, casi que viene de otro mundo y que nos preguntase, pues, ¿qué es la disciplina urbanística? La verdad sería un momento histórico, porque si viene un extraterrestre, primero dudo que esa sea la pregunta primera que nos haga, pero en el caso de que es una persona curiosa y nos lo preguntara, pues nuestra contestación tendría que ser muy breve, porque hay otros temas de mucho más calado y mucha más trascendencia que imagino que tendríamos interés en hablar con él. Por lo tanto, tendríamos que darle una respuesta que sería algo así como una introducción a la disciplina urbanística en menos de un minuto. ¿Y qué es la disciplina urbanística en última instancia? Pues, ¿qué le explicaríamos a este personaje? Pues que, en resumen, esto consiste en que las construcciones, las edificaciones, se han de ajustar a lo que dispone la Administración a través de planes urbanísticos. Y que cuando no se ajustan, pues hay que hacerlas desaparecer. Así de sencillo. Todo lo demás, todas las demás teorías, no son algo sino darle vueltas a esta idea esencial en la que consiste la disciplina urbanística. En definitiva, la regulación de las potestades que se le da a la Administración para que impida que se produzcan actos de edificación y de uso del suelo contrarios al ordenamiento urbanístico. Sí, seguramente entonces este personaje, si es alguien que viene de otro mundo, que tiene una tecnología adelantada, dirá, no, sí, he visto esos planes de los que me hablas, pero también cuando he sobrevolado con mi platillo volante he comprobado que hay muchísimas edificaciones justamente donde vuestro plan dice que no se puede construir. Porque hablar de la disciplina urbanística es hablar del eterno problema de la indisciplina urbanística. Se da el fenómeno de que existe sobre todo en el suelo rústico, una gran cantidad de actos de edificación del suelo que no se ajustan a lo que establece el planeamiento. Entonces, llega un momento que podemos pensar que es un problema que no tiene solución. ¿A qué se debe esta situación en la que se comprueba la importante indisciplina? ¿Cuáles son lo que pueda explicar esa situación? ¿Es algo de imposible solución? Realmente quizás estemos en una normativa tan compleja que es imposible de cumplir, y eso es lo que explica el que, como es imposible de cumplir, existe una importante indisciplina urbanística. Es que está todo prohibido, y como está todo prohibido, al final la gente tiene que tirar para adelante y construye al margen de lo que diga el planeamiento. Es verdad que a veces tenemos la experiencia en nuestro mundo cotidiano, pues si vemos un semáforo que siempre está en rojo y nunca se pone verde, llega un momento que hasta la persona más cumplidora aprieta el acelerador y sigue para adelante porque sabe que ahí tiene que haber un error. Quizá existe una gran indisciplina porque el sistema es tan rígido que dentro de él casi es imposible de cumplir. De hecho, algo de esto hay. De hecho, el Consejo de Estado, en alguno de sus dictámenes, hacía una crítica, no ya en el mundo del urbanismo, sino en general en el mundo del derecho, indicando que hemos generado una normativa demasiado compleja, casi de imposible cumplimiento. Y la demostración de ese fenómeno que daba el Consejo de Estado es que en muchos sectores la forma de hacer una presión con el gobierno es hacer una huelga de celo, y la huelga de celo consiste simplemente en aplicar estrictamente y hasta sus últimas consecuencias la norma. Si se aplica en un sector la norma tal cual está escrita, el sector se paraliza. Luego, en definitiva, parece que el sistema solo funciona si hay un importante o un cierto grado de incumplimiento. Falta conciencia ciudadana, probablemente se da en el mundo del urbanismo esta idea. La gente quizá no entiende
que sea algo grave edificar en suelo rústico. Parece que todos parten de entender que casi existe un derecho natural a hacerte una segunda residencia en una parcela que sea de tu propiedad. Entonces, eso también repercute, esa falta de conciencia ciudadana, en ese importante grado de indisciplina urbanística que hay. Bueno, cuando también hay un incumplimiento general, hay algunas zonas de nuestro territorio que el incumplimiento es tan grande, que son todos los que han incumplido, que la gente dice, bueno, ¿qué me va a pasar si todo el mundo en este barrio, en esta zona del suelo rústico, ha edificado una urbanización ilegal y todos estamos igual? ¿Cómo se van a atrever a ir contra nosotros? Y luego también, indudablemente, siempre existe, casi siempre existe en esta materia ese horizonte de una posible legalización. Siempre se ve que, en última instancia, el fenómeno es tan masivo, el incumplimiento es tan general, que algún nivel de regularización va a producirse, lo cual a la larga también hace que la gente pues, se lance en ocasiones a construir pensando que, bueno, que al final, una vez ya edificado, ya vendrá la normativa a darle solución. Claro, entonces vemos que existe un problema de indisciplina urbanística y que pensamos que es algo que no podemos solucionar. Yo creo que también hemos de ver las cosas con cierta perspectiva, con cierta lejanía en el tiempo. Esto es lo que ahora voy a intentar transmitir para también situar el problema en su lugar. Creemos que el tema de la indisciplina urbanística es algo reciente, algo propio o que surge desde la Ley del Suelo del 56, como mucho a finales del siglo XIX, pero si echamos la vista atrás, pues vemos que esto ha sido casi tan antiguo como el hombre. Ese eterno problema de la indisciplina urbanística lo podemos retrasar en el tiempo hasta muy atrás. No sé si sabéis que, bueno, hasta que aparecen los códigos civiles y las constituciones, pues el código legislativo que reunía toda la legislación histórica en España, pues era primero la nueva recopilación y luego la novísima recopilación. En ese código hay una norma del rey Alfonso XI, que era hijo de Alfonso X el Sabio y que en alguna medida algo de la inteligencia del padre o de la sabiduría del padre le llegó. Yo creo que en una ley de esa época tenemos como el acta de nacimiento de la disciplina urbanística y de la indisciplina urbanística. Entonces es sorprendente ese texto en la que se extraña al rey diciendo, ¿cómo es posible que con grande osadía y atrevimiento y sin licencia de los reyes alguien se atreva a edificar castillos y fortalezas? Pues ordenamos y mandamos que sean demolidas y derribadas. Y a partir de ahora se establece que aquí nadie puede edificar sin licencia. Básicamente, las dos ideas claves de nuestra disciplina urbanística están ya en esa ley de 1325. Solo se puede edificar si hay una autorización de la administración y cuando alguien edifique sin ese permiso hay que demoler. Por lo tanto, en 1325 parece que ya el tema ya surgía, aunque eran castillos, fortalezas, bueno, algo bastante distinto a nuestras casetas, pero ahí estaba regulado. Y también debemos, digamos, ver que el problema pues tampoco se pudo solucionar entonces, porque 150 años después aún existe el problema. Y tenemos también otra pequeña joya, que es una ley, una pragmática de los Reyes Católicos del año 1500, de 9 de junio, que realmente es el antecedente último de la idea de que esto no puede solucionarlo el alcalde y el gobernador civil. Esto tiene que solucionarlo una autoridad central. Y entonces los Reyes Católicos dicen, a ver, no, los asistentes, gobernadores y corregidores, o sea, el alcalde, el gobernador civil, la autoridad local, que no consientan que se hagan sin licencia casas, pero que nos avisen inmediatamente. Ya se dan cuenta que el que está muy cerca del problema no lo soluciona. Por lo tanto, hay una idea de centralización. Que nos avisen de ello. O sea, el tema no se queda solo en el mundo de lo local, sino que hay una centralización. Bueno, que 500 años después siguiera existiendo un problema de indisciplina urbanística, pues tampoco nos debe agobiar, porque es una cosa casi consustancial con nuestro derecho, como hemos podido ver. En definitiva, lo que sí que podemos ver es que hay una constante queja del legislador de que hay una indisciplina urbanística. Parece esa una constante desde 1300, 1500, y ya la última queja así importante pues la podríamos ver en el preámbulo de la Ley de Reforma de la Ley del Suelo de 2 de mayo del 75, que dice algo elemental, dice todo el poderoso arsenal de instrumentos legales y jurídicos que establece la Ley del Suelo no sirven de nada
si al final se rompe, decía, el último eslabón de la cadena, si no se hacen efectivas las leyes urbanísticas a través de la disciplina urbanística. Esa ley ya intentó solucionar el tema, pero sin conseguirlo del todo. Y lo cierto es que desde el año 2000 en la Comunidad Valenciana ha estado rondando en la cabeza del legislador, o por lo menos de la administración que está preparando lo que luego va a ir al legislador, la idea de crear una agencia de disciplina urbanística. De hecho, en el año 2000 hubo un congreso en Zaragoza, entonces existía la Agencia Canaria de Disciplina Urbanística, en Galicia aún no la tenían, y ya surgió esa idea en la Consellería. De hecho, quien os habla ya trabajó y preparó un proyecto de ley de disciplina urbanística en el año 2001 que tenía 2 versiones. Siempre en ese momento todos los textos en los que yo he podido colaborar le he ofrecido a mi director general 2 versiones, con agencia y sin agencia. Siempre salía la que iba sin agencia. Pero en el año 2001 el documento existe, está archivado y se puede consultar, un anteproyecto de ley de disciplina urbanística en la Comunidad Valenciana con agencia. También ya en la elaboración de la Ley Urbanística Valenciana hubo versiones que incorporaran la agencia. Como en aquel momento además se había unificado urbanismo y medio ambiente, en aquel momento la Agencia de Protección del Territorio hubiera asumido las competencias de disciplina en materia de medio ambiente. Pero finalmente no apareció. Sí que es verdad que en materia de disciplina urbanística, la Ley Urbanística Valenciana en el 2005 dotó a las administraciones urbanísticas de todo un arsenal de herramientas para que la disciplina fuera efectiva. Realmente se recopiló todo lo mejor que había en todas las leyes autonómicas y por falta de potestad administrativa para hacer de todo no se quedó el asunto. Pero lo que sí que es verdad que se dejó el ejercicio de la disciplina en manos de la administración municipal y autonómica, digamos, ordinaria. No se concentró en una administración independiente como surgida de una asociación voluntaria entre comunidad autónoma y ayuntamientos que ejerciera con cierta independencia esta competencia de una manera más alejada de lo que es la gestión puramente municipal. En la LOTUV del año 2014 sí que se dejó una disposición final que se decía que se podría crear una agencia, pero no se creó. Y en nuestra acta, digamos, de nacimiento, pues es la Ley 1/2019 que crea la agencia y que señala que la agencia tiene que estar en funcionamiento antes del 31 de diciembre del 2021. Claro, ahora nos podemos preguntar, pero ¿realmente es posible, tras esa perspectiva histórica de indisciplina urbanística que se remonta en el origen del nacimiento del Estado moderno, realmente la disciplina urbanística está en el mundo de las ideas, pero jamás va a estar en el mundo sensible de la realidad? Porque si es así, pues da igual lo que hagamos. Bueno, aquí es donde podemos decir que no es así. Existen experiencias históricas mucho más recientes que demuestran que sí es posible la disciplina urbanística, que es posible que exista disciplina urbanística en el terreno de la realidad. Y en el terreno de la realidad, pues nada mejor que una imagen. Por ejemplo, 5 imágenes sacadas al azar. Pues esto es un ejemplo de disciplina urbanística. Un edificio ilegal que puede ser de mayor o de menor mal gusto, pero en definitiva que no se ajusta a lo que ha establecido la Administración, y la disciplina urbanística supone que la Administración, tras una serie de trámites, ha conseguido que el edificio desaparezca. Aquí tenemos otro ejemplo, pues, de esta edificación que después de ejercitar la disciplina urbanística pues ha desaparecido. Otro tercer ejemplo, un cuarto y otro ejemplo de esta edificación que también ha desaparecido. Bueno, estas y muchas más están sacadas de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística de Galicia, que en su página web ofrece un listado de todos los supuestos en los cuales se ha ejercitado la disciplina urbanística con un reportaje fotográfico. Y como a veces, más que imágenes, podemos hablar de la disciplina urbanística en un vídeo, bueno, pues aquí el vídeo no puedo ponerlo, pero voy a poner varios fotogramas de lo que era un vídeo de un supuesto de demolición que también se extraje de la página web de la Agencia de Disciplina Urbanística. Entonces, aquí vemos en la fotografía inicial de este vídeo 2 grandes construcciones que ya parecen más que una vivienda, ya casi un pequeño hotel, que no se ajustaban a la legalidad. Después del procedimiento, la demolición pues se hizo y en el vídeo se veía cómo con una explosión, ahorrando en una única explosión, cayeron las 2 edificaciones.
Por lo tanto, ya concluyo, pues el resumen de toda esta pequeña introducción es que, pese que ha existido un grave problema de indisciplina urbanística hasta el extremo de que pudiéramos pensar que este era un problema eterno que no se podía solucionar de ninguna de las maneras, que la disciplina urbanística siempre iba a estar en el mundo de las ideas y nunca iba a pasar a la realidad, lo cierto es que la experiencia real de otras comunidades autónomas que han creado agencias de protección del territorio que están funcionando, como hemos visto en estas pequeñas imágenes, nos abre un horizonte de esperanza. Es posible que exista disciplina urbanística y la idea de crear una agencia pues puede ser un primer paso para conseguirlo. Muchas gracias por vuestra atención.